Shalom, Shabbat Shalom, hermanos. Pues queremos compartir algunos textos bíblicos, parte de las Santas Escrituras, que se relacionan con la festividad que estamos llevando a cabo. Claro, sabemos que nuevamente mañana es Pesaj o Pascua, que ya hemos comentado que se estableció por Yahweh cuando el pueblo de Israel salió de Egipto o de Misraín, y sabemos el significado que tiene, pero también sabemos el significado que llevaba a Mashiach, a Yahshua. Y eso lo hemos comentado muchas veces. Vamos a leer algunos versículos relacionados a estos temas. Dice 1 Corintios 5:7: Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, que es sin pecado, ¿no? Porque aún Mashiach, nuestra Pascua o Pesaj, ha sido sacrificado. Aquí nuevamente se está estableciendo que Yahshua fue la Pascua que fue sacrificada, por supuesto, ¿verdad, hermanos? Juan 1:29. Al día siguiente vio a Yahshua que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Sabemos que Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista había abierto el camino para él, y cuando él llegó pues a sus discípulos mismos, él, parece que está todo en contra mía, pero bueno, vamos a terminar con esto. Dice, y porque se oscurece, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero, pero todavía, bueno, todo se soluciona. Y música, hermanitos, que están poniendo por allá afuera del mundo, pero yo traté de poner una aquí de fondo que neutralice aquella. Pero seguimos adelante porque primero, hermanitos, Yahweh todo lo vence, hermanitos. No tenemos nosotros un lugar como otros de grabación donde está todo a prueba de sonido, con temperatura adecuada, y equipos caros. Nosotros hacemos todo esto por amor a Yahweh y a las ovejitas. Lo importante es que llegue el mensaje. Nuevamente Yohanan, ya saben que le abrió el camino, la voz que hablaba en el desierto, y cuando Yahshua vino, él claramente dijo: He aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Otra evidencia de que Yahshua iba a ser el Cordero sacrificado en Pesaj. Juan 19:36. Porque esto sucedió para que se cumpliera lo escrito: no será quebrantado hueso suyo. Esto ya lo hemos comentado. Ustedes saben que una de las cosas que Yahweh le dijo al pueblo de Israel cuando iba a sacrificar el cordero de Pesaj era que no se le podía quebrar ningún hueso, ¿se acuerdan? Y a Yahshua pues sucedió igual, ya lo hemos dicho, ya lo saben, cuando se estaban rompiendo las rodillas a los que estaban al lado de él para que murieran antes de la puesta del sol, porque ya venía el día altísimo solemne, que es el día de Pesaj, donde se sacrificaba Pesaj. Y cuando fueron a hacerle eso a Yahshua, no tuvieron que hacerlo porque él había muerto, y era para esto también, para que se cumpliera de que él, igual que el cordero de Pesaj, no se le podía quebrantar ningún hueso. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Esto ya lo hemos leído, y el día 10 nos reunimos y se le dijimos cuando ya estábamos en ese día 10. Y al igual que nosotros, ya tenemos que desde ese día no haber levadura en nuestros cuerpos ni en nuestras casas, y nosotros estar en santidad o en kadushá. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, Yahshua, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Ese fue Yahshua, nuestro amado cordero de Pesaj. Éxodo 12:6. Sí, cuando estaba en el proceso de enjuiciamiento y lo maltrataron, lo azotaron, lo torturaron, él no abrió la boca. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Eso ya sabemos que es de Pesaj. Y nuevamente pues el cordero será de un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Esto todo es de Pesaj, ¿verdad, hermanito? Original, la que se hizo en Israel, allá en Misraim, en Egipto.
Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Éxodo 12:7, que sabemos que la sangre evitaba que el ángel de Yahweh matara a los israelitas. Así como la sangre de Yahshua, pues nos libra del pecado, o sea, nos limpia del pecado y nos libra también de la muerte, que es la muerte segunda. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de Pesaj, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, sí, esto es una mala traducción porque todos sabemos que ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el 15, es el día 15 porque el día 14 es que se sacrificaba. Y ahí fue que sacrificaron a Yahshua. Eso ellos lo dijeron el día antes, como hoy podría ser, porque iba a estar junto con ellos celebrando la cena. Dice: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Mashiach. Primera de Pedro 1:19 habla sobre eso, que la sangre de Yahshua, ¿verdad?, como la de un cordero sin mancha y sin tacha, que es la que nos limpia. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, hablando de la imagen, ¿no?, que hace la bestia, cuyos nombres no han sido inscritos o escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Ven? Nuevamente, Apocalipsis, esto al final, cuando habla de que se va a hacer una imagen y que hay que adorarla, y ahí se decide también, porque los que la adoran reciben la marca de la bestia y pierden su salvación. Dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, quienes los que sus nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Y quién fue el Cordero inmolado? Yahshua. Y ese es el libro de la vida donde nuestros nombres están escritos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, o como le quieran llamar, ¿verdad, hermanito? O clavado en la estaca, como dicen algunos, pero lo importante es lo que sucedió, y esto es Mateo 26:2. Claramente dice que cuando se celebra Pesaj, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado o sacrificado. ¿Ven? Fue un día como el día 14 cuando él lo sacrificaron. Entonces, claro, sabemos que Yahshua, cuando comió con los discípulos, Mateo 26:26, le dijo que tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es lo que esta noche vamos a hacer. El pan sin levadura que comemos significa el cuerpo de Yahweh, de Yahshua, sin pecado, sin levadura, y el vino su sangre. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, 18, versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino como, hermanito, dice que sabiendo que fuisteis redimidos con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Mashiach. Esa es la sangre de Yahshua. Yahweh nos compró y pagó un precio alto. Yahshua nos compró con ese precio alto, entregando a su hijo, y Yahshua entregando su propio cuerpo en sacrificio. Por eso le pertenecemos a Yahweh, le pertenecemos a Yahshua, somos su familia. Ellos son parte de la familia, la cabeza es Yahshua, por supuesto, y nosotros somos parte de esa quejilá, de la familia de Yahweh. Bendito sea, ¿verdad?, por lo que ha hecho por nosotros. Fue tentado en todo, pero no pecó. Si él hubiera pecado, hermanitos, pues no hubiéramos recibido todo esto, ni él estaría en el lugar donde está. Bendito Yahweh. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pesaj, dice Lucas 22:7, pero sabemos que fiesta de panes sin levadura y Pesaj van de la mano, se mencionan como si fueran el mismo, porque sabemos que el 14, que es mañana,
que comienza con la puesta del sol de hoy, se sacrificaba. Y ahí mismo comienza con la puesta del sol del 14, la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí claramente él dice que se está hablando del sacrificio de Pesaj, que es el día 14. Y eso fue antes. Claro, exactamente. Bueno, y Abraham respondió, Yahweh proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Y ya vamos a terminar. Claro, estos dirán que tiene que ver una cosa con otra, pues eso nos recuerda que también Abraham entregó a su hijo en obediencia. Yahweh le dijo, entrégame a tu único hijo. Recuerden que era el hijo que él más amaba porque era el hijo de su esposa Sara, de la mujer que él quiso tener desde el principio y que no pudo porque le engañaron y le dieron otra. Y él amaba mucho a ese hijo que lo había tenido con una mujer estéril y era importantísimo para él. Y era también en el que Yahweh le había dicho claramente que las promesas iban a cumplirse en él. Y aún así Yahweh le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio, que fue lo que hizo Yahweh con nosotros a través de Yahshua. Y cuando él caminó, lo puso allí donde lo iba a sacrificar y levantó el cuchillo para cortarle la vena y sacrificarlo. Ahí fue que Yahweh le dijo, no lo hagas, ahora yo sé, ¿verdad? No me acuerdo las palabras exactas, pero era una prueba, porque le dijo, ahora sé que me obedeces o que me amas, no recuerdo, pero lo podemos buscar. El punto es que fue lo mismo, ¿no, amados? Él decidió entregar a su hijo a Yahweh en sacrificio y por eso Yahweh decidió entregar luego a su hijo en sacrificio porque él vio que el ser humano, el hombre, había todavía hombres que lo amaban y que le eran fiel y que estaban dispuestos a entregar todo por adorarlo a él y por servirle a él. Bueno, pues que Yahweh los acompañe. Como siempre, terminamos mi audio. Yo los termino diciéndoles siempre que Yahweh los bendiga, los acompañe y los proteja de todo mal. En la medida que todos estemos en obediencia, si cometemos pecados o errores arrepentidos, a través de la sangre de Yahshua recibimos ese perdón. Denle me gusta a los audios, compartan los audios y sigan comunicándose y haciendo preguntas. Con mucho amor se las respondemos y que tengan bonita fiesta, hermanos. Y Shabbat Shalom, porque hoy es el séptimo día de la semana y es Shabbat. Shabbat Shalom.